Bueno, regresamos fuera de la pausa y uno de los temas que estábamos esperando y que prometíamos en la apertura tiene que ver con este ciclo que se está realizando en la Facultad de Ciencias Sociales, realizado con la gente de ADIU, que es este ciclo, este conversatorio que se llama América Sublevada. En el marco de eso, que va a tener su segunda fecha mañana, es que está en Córdoba Mariano Nascone, lo recibimos a Mariano. Mariano es exdirector de UNASUR en Asuntos Sociales y jefe también de departamentos de Mercosur, ex jefe de departamento de Mercosur. Exactamente. Bueno, un hombre trabajando en la diplomacia y que conoce muy a fondo nuestra América por participar de estas cuestiones multilaterales que hacen a la vida de los países. Mariano, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, encantado. Bien, nos metemos un poquito con lo que va a ser las actividades que tienen que ver con la facultad, con ADIUC. Mañana este conversatorio junto a Tilio Borón y bueno, esta invitación para venir a Córdoba. ¿Cómo fue la llegada y cómo la estás viviendo? Bueno, en primer lugar, encantado de estar acá en Córdoba y agradecer a la universidad por invitarme, pero principalmente por organizar este evento que es tan importante para poder debatir, para poder poner sobre la mesa lo que está pasando en la región. Justamente en la región se están dando sucesos bien importantes en distintos países, algunos penosos, algunos preocupantes, principalmente para la estabilidad de la democracia, del sistema democrático como forma de gobierno y el respeto a los gobiernos democráticamente electos. Entonces creo que la academia, en este caso la Universidad Nacional, toma el guante, como se dice, y me parece muy importante que la universidad pueda reflexionar y pueda realizar aportes justamente sobre lo que está sucediendo. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué está pasando? Bolivia, hoy es la noticia, lo de Evo Morales, el golpe que se llevó adelante contra él, la situación que se da hoy allí con esta presidenta autoproclamada. ¿Qué lectura haces de este proceso que fue la noticia del fin de semana, ¿no? Bueno, en primer lugar, antes de que surja la pregunta, porque parece que el único debate es si fue golpe de Estado o no fue golpe de Estado, lo cual sí es importante, obviamente. Desde mi punto de vista fue un golpe de Estado. Esto hay que decirlo. Entiendo que la Cámara de Diputados argentina está reunida en este momento intentando sacar una proclamación al respecto, lo cual es muy importante que no solo la Argentina, sino la comunidad internacional en general se manifieste sobre esto que está pasando en Bolivia y llame las cosas por su nombre. Es un golpe de Estado porque Evo Morales era un gobierno democráticamente electo, no había terminado su mandato. Es un golpe de Estado porque las Fuerzas Armadas piden la renuncia del presidente Evo Morales, porque las fuerzas policiales se acuartelan y no intervienen sobre los conflictos de violencia, las persecuciones que estaban sufriendo distintos dirigentes del MAS, del Movimiento del Socialismo, incluido la familia del presidente Evo Morales. Por eso es que el presidente Evo Morales, para que no sigan sucediéndose hechos de violencia, presenta la renuncia, pero presenta la renuncia también por un tema... Ante semejante presión, claro. Ante semejante presión y para resguardar su vida, para resguardar su integridad física, porque estaba en riesgo. Recuerden el hecho del helicóptero que no hacía mucho que sucedió, que se está investigando todavía. El atentado. El atentado justamente, bueno, se está investigando a ver si fue una falla técnica o hubo algo más. Pero bueno, evidentemente estos elementos dan claridad total de que es un golpe de Estado con las características que adquieren en cada país y esas son las características que adquirieron en Bolivia. Estuviste en UNASUR ahí como director de Asuntos Sociales, a UNASUR que tuvo su impulso en sus momentos con gobiernos, ¿no?, como el de Cristina Kirchner, de Lula, de Evo, de Correa en Ecuador, pero que después comenzó un movimiento incluso que desde parte del actual gobierno, del gobierno de Mauricio Macri, de querer vaciarlo de poder. Si habría estado la UNASUR en pleno funcionamiento, ¿crees que estas cosas podrían haber pasado como pasaron? Y por otro lado te pregunto, ¿cómo calificás el papel de la OEA en estos momentos? Bueno, esa es una pregunta muy, muy interesante, te agradezco que me la hayas hecho. La UNASUR, primero hay que decir que no fue, el nacimiento de la UNASUR no eran todos gobiernos que pensaban parecidos. Sí había mayoría de gobiernos progresistas, pero convivían en el mismo espacio el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela y de Uribe en Colombia. Sin embargo, estos gobiernos, y principalmente las derechas en aquel momento, entendían que la integración era necesaria, algo que yo ratifico, necesario para el desarrollo de los países. ¿Qué hubiera pasado si estaba la UNASUR? Seguramente en Ecuador no hubiera sucedido lo que sucedió. En Ecuador hubieron violenta represión a la protesta social, hubo una criminalización y estigmatización de la protesta social, con el arrestamiento de dirigentes políticos,
con personas fallecidas, con decenas de heridos. Hubo una violación sistemática a los derechos humanos. La UNASUR era un garante justamente no solo de los gobiernos democráticos, sino también de la situación de los derechos humanos, de la estabilidad democrática en la región. UNASUR, uno de los sellos que logró conseguir es actuar rápidamente ante un intento o una ruptura de una situación democrática, como ocurrió en Bolivia justamente, cuando fue el tema de la media luna, como ocurrió después en el mismo Ecuador, contra el presidente Rafael Correa, o en Paraguay, que yo en aquel momento estaba en el año 2012, contra el presidente Lugo, que fue un golpe parlamentario, pero un golpe al fin. Entonces, creo que estos hechos no hubieran sucedido. Creo que, preguntaba sobre la OEA, creo que hubiera habido otra voz, además de la OEA. Hoy la OEA es la única voz y, digamos, y sabemos la influencia que tiene con Estados Unidos, sabemos que no es un organismo imparcial. Y en este sentido creo que la UNASUR, por ejemplo, por darte un dato, solamente entre 2015 y 2017 UNASUR hizo 25 misiones electorales. Y estábamos trabajando ya con Asia y estábamos trabajando con África para brindar cooperación en materia electoral. Digamos, era una misión, era un trabajo técnico bien fortalecido, justamente un trabajo técnico. Algo que denunció el presidente Evo Morales es que la misión de la UNASUR no fue una misión técnica. La misión de la OEA. De la OEA, perdón. No fue una misión técnica, no fue una misión jurídica, sino una misión política. Bueno, ¿y qué puede pasar ahora con Bolivia? Bueno, ¿hacia dónde va? Creo que es importante, en primer lugar, la pacificación, lograr la calma, que disminuya, digamos, la violencia que hay en las calles, en primer lugar. En segundo lugar, creo que es importante atender el pedido que hizo el presidente Evo Morales, que aún habiendo ganado la elección, luego del informe de la OEA, al que el gobierno dijo, bueno, que sea un informe vinculante, la OEA dio algunas recomendaciones, entre ellas que se vuelvan a hacer las elecciones, lo cual llama la atención porque dice que hubo irregularidades en la primera vuelta y no sé por qué, digamos, no dice, bueno, que se vaya a segunda vuelta, dice que se convoque a elecciones. Aún así, el presidente Evo Morales dijo, bueno, que se convoque nuevamente a elecciones, pero claro, elecciones claras, elecciones limpias, sin proscripciones, porque ni bien el presidente Evo Morales anunció eso y pidió eso, la oposición dijo que no haya elecciones o que si haya elecciones, que no se presente el presidente Evo Morales. Tenemos el mismo caso que en Ecuador. El presidente Correa es un presidente proscripto, es un presidente que está en Bruselas, en Bélgica, con más de 20 órdenes de detención, que no puede regresar a su país, que no puede presentarse a elecciones presidenciales. Entonces uno empieza a trazar estos paralelismos y empieza a encontrar puntos en común en los distintos países. Proscripción de los líderes progresistas, el caso de Ecuador con Rafael Correa, de Bolivia con Evo Morales, pero también de los partidos políticos, como también sucedió en Ecuador y ahora está queriendo que suceda en Bolivia. Esto que vos contás y nos da un panorama de la región muy convulsionada, sumemos a lo que pasa en Chile, lo que decías de Ecuador. ¿Qué hay detrás de todo esto o quién está de todo esto? ¿Un sistema económico, social, un gobierno? ¿Es de Estados Unidos? ¿Viene de dónde? Conociendo un poco cómo se maneja esto a nivel mundial, porque esto es geopolítica pura, para que lo entendamos bien. Exactamente. No, creo que el gobierno de Estados Unidos está detrás de todo esto, el Fondo Monetario también está detrás de todo eso, nosotros lamentablemente lo sufrimos mucho en Argentina, pero creo que lo que está en disputa es los tipos de modelos, más allá de quién lo representen. Creo que hay una preocupación de los sectores de derecha sobre aquellos gobiernos progresistas que se sostienen, como en el caso de Evo Morales, que ganó la elección, o que retornen, como en el caso de Argentina con la victoria de Alberto Fernández. Creo que la derecha ha perdido todo tipo de cuidado institucional, democrático, y está justamente muy preocupada y avanzando para que este tipo de modelos no vuelvan en la región. Ahora, ¿qué nos ofrecieron los modelos neoconservadores? Teníamos a Chile como el paradigma neoliberal, como el paradigma supuestamente de un modelo que funcionaba, y veamos lo que está pasando hoy en día en las calles. No solo que no resolvieron las brechas históricas que tienen los países de la región, como la pobreza, la indigencia, la desigualdad, sino que las empeoraron. Entonces, evidentemente, lo que pasó con esta primavera neoliberal es que estos gobiernos, así como llegaron, rápidamente demostraron su ineficacia para resolver estas problemáticas, y eso obviamente que
abre una ventana de oportunidad para, así como sucedió en México con AMLO y en Argentina con Alberto Fernández, vuelvan los gobiernos progresistas. ¿Y en Chile cómo se sale de esta situación? Bueno, en Chile el presidente Piñera acaba de... Varias semanas ya, ¿no? Sí, ya más de un mes. Y no es en causa políticamente tampoco, ¿no? Claro, y siguen las movilizaciones generales, son multitudinarias, pero también sigue la represión. Y esto parece que hay ciertos sectores de la prensa o ciertos sectores de la derecha que no se conmocionan con la represión que hay tanto de las fuerzas militares como policiales. Digo, ¿cómo se reencausa? Bueno, evidentemente había una frase que decía la suba de 30 pesos el precio del metro son 30 años de aplicación de gobiernos neoliberales. Hoy las movilizaciones están pidiendo una nueva constitución, claro. Está ahí el debate si una reforma o una nueva constitución, pero claro, ahí está el problema, o uno de los problemas, que es una constitución donde, por ejemplo, algo que para nosotros es muy común en Argentina, que es que las personas tengan acceso a salud, a educación. En la Constitución de Chile no es así, es un sistema, digamos, subsidiario, en el sentido de que el Estado es subsidiario de lo privado. Entonces tú tienes que endeudarte para poder estudiar, tú tienes que endeudarte para poder ir a atender tus temas de salud. Entonces creo que hay un debate más de fondo y creo que hay una concientización de la sociedad civil en general, en América Latina, que se movilizó en Ecuador, que se está movilizando en Chile, de que los modelos neoliberales no van a resolver los problemas. ¿Y quién cede allí, la sociedad o el gobierno? A más de un mes, como decíamos. Bueno, ahora el presidente Piñera, como te decía, acaba de reconocer que no tendría inconvenientes en que se reforme la Constitución. Él no estaría muy, digamos, en la línea de que se haga una nueva Asamblea Constituyente, sino que lo haga el Congreso, donde tiene cierta influencia, obviamente, el Poder Ejecutivo. Está claro que es el gobierno el que tiene que ceder. Ahora, también está pasando en Ecuador. La Asamblea está debatiendo un proyecto económico, lo que se llamó el paquetazo neoliberal, que es flexibilización laboral, mayores garantías para el sector exportador, mayores impuestos para las mayorías, digamos, y no hay una perspectiva de que esto vaya a avanzar. Si bien ya no hay violencia en las calles, la ciudadanía está muy expectante y muy concientizada justamente de la implicancia que tiene en su calidad de vida que se avance con esas medidas. Entonces, obviamente que todo esto lo que produjo es mayor concientización y tiene que generar que los gobiernos reaccionen. Uno es electo justamente para resolver las problemáticas de la población y son multitudinarias las movilizaciones que piden que se resuelvan estos temas. Soy un conocedor de la diplomacia internacional. Ahora te pregunto, ¿cómo se está viendo el arribo de Alberto Fernández y su participación en las últimas horas en estos conflictos? Y después, a nivel mundial, ¿cómo se está mirando este cambio de posiciones históricas, por ejemplo, con países como Brasil, que cambiaban los signos de gobierno, pero la línea diplomática se mantenía? Y así en varios países de la región, pero parece que se ha roto por lo menos esa continuidad en los últimos tiempos. Sí, parecería que hay un estilo Trump que muchos gobiernos, digamos, neoconservadores en la región subsumen su agenda internacional a los Estados Unidos, a los mandatos de Estados Unidos. Es el caso de Ecuador, es el caso de Argentina y es el caso de Brasil. Pero además le dan un valor agregado de querer copiar ese pragmatismo de Trump, rompiendo algunos acuerdos históricos en materia de relaciones internacionales. El liderazgo de Alberto Fernández es clave en la región, como lo es el liderazgo de AMLO, de Manuel López Obrador, en México. ¿Y por qué es clave? Porque viene también a recuperar algunos principios que son esenciales para la estabilidad democrática. Por ejemplo, el principio de no injerencia en asuntos internos. Digamos, un país no puede ingerir en resolver problemas de otro país si ese país no pide la cooperación, digamos, y este es el caso de Venezuela, por ejemplo. Entonces creo que hay liderazgos positivos, el caso de Alberto Fernández, el caso de AMLO, y hay liderazgos negativos. Y esto va más allá de cualquier ideología o si son gobiernos de derecha, de izquierda. Creo que tiene que ver con fortalecer nuestras democracias, que hoy desde mi punto de vista son democracias precarizadas, de baja intensidad y que los últimos acontecimientos nos están mostrando además que están amenazadas justamente por el retorno de las fuerzas militares, las fuerzas policiales, digamos, en lo que es la vida política de los países.
Mariano Nascone, muchísimas gracias por venir hoy aquí a Ciudad U. Gracias a la Facultad de Ciencias Sociales, la veo a Magda ahí. Sí. Y recordar entonces la actividad que se organiza junto con la gente de ADIUC. Mañana Atilio Borón y por supuesto también presente allí Mariano Nascone. Un lujo lo que hemos podido tener hoy la charla aquí en Ciudad U. No, muchas gracias a ustedes y agradezco este espacio porque uno de los elementos que también se dan en los países es un gran blindaje mediático y un cierre de medios opositores. Entonces es importante que podamos debatir, que podamos dialogar y reflexionar sobre todo lo que está pasando. Y transmitirlo a la sociedad. Que tal cual. Exactamente. Y desde la Universidad Nacional de Córdoba. Y desde la Universidad el día de mañana. Así que bueno, acompáñennos y bueno, va a ser un gusto estar allí. Gracias. Gracias. Bueno, nos vamos a la pausa, ya volvemos con más. Ya venimos.